titulado el mensaje de hoy, Un final feliz, ¿ok? Un final feliz. Porque no siempre las historias tienen un final feliz, ¿o no es así? ¿Cuántos les pasa que a veces van al cine a ver una buena película y uno pues tiene la expectativa de que uno salga bien del cine, pero más bien uno va y sale más triste de lo que llegó? ¿A alguien le pasó eso? Que va al cine y uno quiere una película y justo, puchica, uno le pega una puñalada al corazón. Se muere el bueno o la buena, es ese el que se tiene que morir. Y uno dice, ¿por qué la gente es tan cruel, mis hermanos? ¿Verdad? Mi esposa le encanta ir a ver esas películas románticas que a veces uno sale más triste de lo que llegó, mi hermano. ¿Verdad? Y tengo que decirle, el pastor Sassi tiene muchas cosas buenas que él ha contribuido a mi vida, pero yo le he dicho a él que él no me puede recomendar a mí ni películas ni comida. Ni películas ni comida. Entonces él llama a mi esposa, cuando trae a su esposa, él dice, vamos a ver esta película. Y a veces las esposas, usted sabe que las esposas hay que complacerlas. Entonces uno va y sale frustrado, pero yo luego me desquito con él porque él es el que me invita a ver esas películas. Digo, esas películas medias tristes, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que no siempre las historias tienen un final feliz. Y es así, la verdad es que es así. No todas las historias en la vida tienen un final feliz, lamentablemente. Pero la historia que hoy te voy a compartir sí tiene un final feliz. Sí tiene un final feliz. Es una historia que comienza con un hambre grande en la región, pero que luego termina con una abundancia. Es una historia que comienza con mucho dolor, con la pérdida de seres amados, que comienza con despedidas de seres amados, pero que termina con una gran celebración, con una gran boda. Es una historia muy especial. Yo le llamo a este libro el Evangelio de Ruth. El Evangelio de Ruth. Y quisiera que me acompañes, por favor, allá. Vamos a esta joya del Antiguo Testamento, que muchas veces no es bien valorada, pero en ella se encuentran escondidos una serie de enseñanzas maravillosas que espero puedan bendecir tu vida el día de hoy. Porque, iglesia amada, si bien es cierto que no todas las historias tienen un final feliz, yo sé que nuestro Dios puede cambiar nuestra historia. Dios puede cambiar tu historia, porque el Dios de la Biblia es un Dios, ¿verdad?, que hace todas las cosas nuevas. Amén. Todas las cosas nuevas. Acompáñenme, por favor, vamos a leer el libro de Ruth. Lo vamos a leer del versículo 1 del capítulo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec. Era Elimelec. Y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. ¿Cómo se llaman? Orfa. Por cierto, es un bonito nombre, Pastor Sassi. Tu nena va a nacer dentro de poquito, ¿verdad? Orfita, ¿qué tal suena Orfita? ¿Suena bien? Orfita. Orfita y Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bien, esta es la historia de Noemí y de Ruth. Y como acabamos de leer, esta palabra nos enseña que un día, en el tiempo donde gobernaban los jueces, que
Hemos hablado antes que el periodo de los jueces fue uno de los periodos más difíciles que vivió el pueblo de Israel. Y solamente basta con que usted lea sus páginas para que lo pueda comprender. Pero fue un tiempo realmente adverso. Y producto de todo lo que ellos vivían y hacían, Israel cayó en una condición inclusive, ¿verdad?, de bajos recursos, de mala administración, y de tiempos adversos que consiguieron provocar un gran hambre en su región. Y allí un hombre, su nombre Elimelec, junto a su esposa Noemí y sus 2 hijos, deciden salir de Belén, la ciudad donde vivían, y dirigirse a buscar una nueva oportunidad a Moab. A Moab. Pero aquí hay algo importante que usted y yo debemos de saber. Y es que Moab en la Biblia no es cualquier nación. Moab es una nación que tenía sobre sí misma una especie de maldición. Dios la había excluido de las relaciones que su pueblo debía tener. Israel no debía relacionarse con Moab, mucho menos, ¿verdad?, tener ningún tipo de vínculo mayor. Y este hombre, Elimelec, que vivía en Belén, Belén que significa casa de pan, por cierto, casa de pan, salió de su casa con su mujer y sus 2 hijos a una tierra que él debía de saber, no debía de ir a buscar nada bueno, nada bueno. Para eso es necesario que vayamos un momentito, no perdamos Ruth, y que vayamos al libro de Génesis, capítulo 19, Génesis 19, para que podamos comprender un poquito de esto. Génesis 19, si me acompañan, por favor, vamos a leer los versículos 35 en adelante. Y dice, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó con ella ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Los moabitas provienen de una relación inmoral delante de Dios. La hija de Lot, la hija mayor de Lot, un día, ustedes recordar, ¿saben quién es Lot? ¿Verdad? El sobrino de Abraham, a quien Dios libró por causa de la intercesión de Abraham y pudo escapar del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra en sus días por la inmoralidad, la violencia y todo lo que había. Dios trajo un fin a esa nación y salieron de allí Lot y sus 2 hijas. Pero la Biblia enseña que se retiraron a un lugar muy separado y estuvieron allí viviendo bajo cuevas. Viendo esta realidad, la Biblia dice que sus hijas se dieron cuenta que su padre envejecía y que ellas iban a quedar sin descendencia y decidieron embriagarlo, y en la noche estuvieron con él. Y producto de eso quedaron embarazadas, y de allí viene precisamente Moab, de una relación de incesto que Dios evidentemente no aprobaba. Desde entonces sobre Moab pesaba un rechazo de Dios para ese pueblo. No podría dedicar mucho tiempo a hablar un poco de esto, pero es así como Dios se manifestaba a su pueblo. Dios les dio leyes a su pueblo, y entre ellas evidentemente Dios no aprobaba este tipo de relaciones. Y desde entonces Moab se convirtió en una piedra de tropiezo para Israel, porque en más de una ocasión Moab provocó muchos males a Israel, muchos males. Por eso Elimelec debía de saber que Moab no era un lugar donde Dios lo iba a bendecir, donde Dios lo iba a bendecir. Y lo primero que tengo que decirte, iglesia amada, en esta tarde, es que tú y yo tenemos que romper con esa idea que normalmente los seres humanos tienen, que piensan que van a encontrar respaldo de Dios sin importar lo que hagan o a dónde vayan. Y no es así. Nunca un hijo de Dios, nunca esperes encontrar bendición donde no la hay. Nunca esperes contar con el respaldo de Dios donde Él no te lo va a dar. Donde Él no te lo va a dar. Ni cometas el error de llamar bendición a lo que has conseguido indebidamente. Indebidamente.
Y perdóname si soy un poco espeso al hablar, pero tengo el deber de decirte las cosas como realmente son. Nuestro Dios es un Dios que ha establecido qué es lo que te es lícito y qué es lo que no. Qué es lo que te conviene y qué es lo que no. Yo le decía a la iglesia esta mañana, y lo he dicho muchas veces aquí en esta casa, que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios al que tú y yo seguimos, servimos, es un Dios que es bueno. Nuestro Dios, el Dios creador de todo lo que hay, es bueno. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis está claramente revelado que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena. Que Él ha querido bendecirnos desde el principio. Desde el principio. Siempre recuerdo esto. No solamente que Dios nos dio la vida, que es un milagro, que es un regalo de Dios, suficiente como para que tú y yo podamos decirle, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Porque usted y yo finalmente conseguimos ser parte de esta vida. Quiero recordarte que un día tú y yo salimos de un lugar o de alguien. ¿Sí? No quiero ser muy descriptivo, pero salimos de allí. ¿Te acuerdas? ¡Pum! Bueno, no te acuerdas porque tú y yo teníamos mucha conciencia del tema, ¿verdad? Pero salimos, ¡pum! Salimos. Y al lado tuyo iban muchos buscando llegar al mismo destino. Y ahí cuando ya faltaba poquito, tácate, llegaste tú primero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende? Sí se entiende, ¿verdad? Usted llegó. Fue usted el que fecundó el óvulo de su madre y fue usted el que tiempo después fue dado a luz. Usted vive y eso es un regalo de Dios. La Biblia dice que antes de que nosotros estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoció. Dios te pensó. Tú no eres un error. Dios te dio la vida. Y es razón suficiente para que sepas que nuestro Dios es realmente bueno. Porque la vida es bella, mis hermanos amados, ¿o no es así? Más allá de los sinsabores, de los olores, de las decepciones, que muchas veces nos toca vivir, no por causa de Dios, sino por causa del pecado que entró en este mundo y lo descompuso todo. Independientemente de eso, la vida es bella. La vida es bella. Y es bella porque nuestro Dios lo hizo así. Nuestro Dios es bueno. Siempre te recuerdo que Dios pudo haberte hecho como normalmente los hombres hacemos hoy en día. ¿Qué hacemos los hombres? Hacemos máquinas, ¿o no es así? Hacemos robots, hacemos máquinas que nos presten un servicio, que nos sirvan para algo. Eso es lo que hacemos los seres humanos hoy en día. Imagínate si Dios fuese como nosotros. Pero no, Dios no nos hizo así. Dios nos hizo como máquinas que sencillamente vengan a cumplir, ¿verdad?, con algo y nada más, a darle un servicio. No. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios sopló su aliento de vida en nuestras vidas, sopló su espíritu. Dios nos dio su intelecto, nos dio emociones, nos dio creatividad, nos dio la capacidad de sentir placer en lo que hacemos. Y eso habla de quién es nuestro Dios, de la naturaleza de nuestro Dios. Así que cuando vengan esos pensamientos que te pongan a dudar de que si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Que si Dios es bueno, ¿por qué todo eso? Y un montón de cosas que siempre vienen a nuestra mente muchas veces, ¿verdad? Recuerda quién es nuestro Dios. La maldad es consecuencia del sistema caído de este mundo por causa de que el pecado entró en él y lo corrompió todo y lo degeneró todo. Pero la voluntad de Dios siempre ha sido buena. Amén. Siempre ha sido buena. Por eso dice el profeta, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, que son planes de bien. De bien. Diga conmigo bien, por favor. De bien, porque nuestro Dios es bueno y sus planes son de bien y de bienestar para tu vida. Yo siempre escucho, o con frecuencia, escucho decir que Dios no está interesado en tu felicidad, que nuestro Dios, ¿verdad? Que no tenemos que predicar acerca un poco de esto, de la felicidad y un montón de cosas. Y puedo entender un poco lo que se trata de decir, iglesia amada, porque puedo entender que nuestro Dios no es un Dios que esté interesado en satisfacer cada deseo de tu corazón, aunque este no sea correcto.
Porque si bien es cierto que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, evidentemente que está hablando de las buenas peticiones. Dios no te va a pedir, no está interesado en concedernos o en ayudarte a cumplir algo que no te conviene, que te va a destruir o que va a lastimar a otros. Evidentemente que no. Dios está interesado, ¿verdad?, en cumplir tus buenos anhelos, los que se ajustan a su voluntad para tu vida, a sus propósitos para tu vida. Claro que está interesado, pero Dios sí está interesado en tu bienestar. Y lo digo por lo que la palabra enseña. Nuestro Dios está interesado en tu bienestar. Nuestro Dios no solamente está interesado en tu eternidad, que por supuesto que lo está, para eso vino el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Claro que Dios está interesado en nuestra eternidad, porque lo estuvo desde el principio, porque cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza y Él es eterno. Y Él nos pensó siempre para que usted y yo vivamos para siempre. El pecado trajo la muerte y para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo y para devolvernos lo que un día perdimos, que es la eternidad. ¿Me sigue? Por supuesto que Dios está interesado en tu eternidad, pero también está interesado en tu bienestar. ¿O acaso la Biblia nos dice que hay alguien que viene para lastimar, para perjudicar tu bienestar, para robarte, para destruirte y para matarte? Eso dice la Biblia. Pero la Biblia dice que Él también vino para darte vida en abundancia. En abundancia. Porque Dios está interesado en que tú vivas su plenitud aquí en la tierra. Claro que sí. Claro que está interesado en eso. Y por eso Él ha dicho que tú y yo tenemos que aprender a creerle a Él, a permanecer en su palabra, en su dirección, porque entonces todo lo que hagamos hará prosperar. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Josué, yo quiero meterte a esa tierra prometida que fluye leche y miel. Mi interés no es que estés en el desierto ni que sigas en Egipto. Yo quiero que mi pueblo viva bien, ¿o no es así? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Porque veo un poco caras de incredulidad. Como que hay unos que les gusta vivir en el desierto. ¿Quieres vivir en el desierto? ¿O quieres comer maná toda tu vida, seguramente? ¿Verdad? Porque la voluntad de Dios no era que su pueblo coma maná toda su vida, mi hermano. Sí, Dios quería llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. De hecho, cuando llegaron cesó el maná, dice la palabra de Dios. Porque Dios está interesado en tu bienestar. Dile que está a tu lado, Dios está interesado. Díselo convencido, porque el otro está dudando, en tu bienestar. En tu bienestar. Dios no quiere que tu historia termine mal. Es lo que te quiero decir, iglesia amada. Amén. Dios no quiere que tu historia termine mal. Porque probablemente muchos de nosotros hemos pasado por experiencias o por situaciones que muchas veces nos roban las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Hay gente que ha atravesado por situaciones en su vida que lo han llevado a quererse quitar la vida, a perder las ganas de vivir, a sentir que ya no hay propósito, que ya no hay sentido, porque me dejó, porque me abandonó, porque quedé sola, porque me hizo esto, porque me pasó esto a mí, ¿verdad? ¿Por qué se fue? ¿Por qué partió? Lo perdí. Y hay un montón de gente que se queda en esa condición. No son pocos o pocas las personas que pasan por situaciones así. Y este es el caso de esta mujer. Esto es el caso de esta mujer, Noemí, que salió de su casa con alegría, con ilusión, con expectativas, con sueños, en busca de algo mayor en su vida. Se fue con su esposo y con sus hijos, pensando en que le iba a ir bien, sin imaginarse lo que le pasaría unos días después, que la tragedia tocaría a su vida. Porque, iglesia amada, cuando la tragedia llega a tu vida no toca, no avisa, sencillamente entra, golpea y entra con fuerza. Y trae mucho dolor. Y eso fue lo que le pasó a su mujer. Primero perdió a su esposo, Elimelec. No sé si era por el nombre, que no le iba bien. Por favor, no estoy diciendo nada malo. Elimelec. Elimelec. Ya voy a parar. Ese espíritu que siempre viene, les pido perdón. Pero por si fuera poco, luego perdió a sus dos hijos. A sus dos hijos. Esta mujer lo perdió todo, iglesia. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos y perdió todo.
Sus hijos que ya se habían casado, eso sí, con 2 moabitas, precisamente. Pero lo perdió todo. Esta historia termina mal, empieza mal, empieza con tristeza, empieza con hambre, empieza con dolor. Y esta mujer perdió las ganas de vivir. Mira lo que dice más adelante, avanzo más rápido. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo Israel para darles pan. Salió pues del lugar donde se había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan y vuélvanse cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como la han hecho con los muertos y conmigo ustedes. Y les conceda a Jehová que hayan descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos también contigo a tu pueblo. Pero Noemí le respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que les pueda dar a sus maridos? Y en el versículo 14 dice, versículo 13 dice, ¿habían ustedes de esperar hasta que fuesen grandes? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes. Lo voy a repetir. Que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Y aquí encontramos que luego de la tragedia de esta mujer cae, como no puede ser de otra manera, en una tristeza profunda. Profunda. Pero en medio de su condición escucha decir que en su pueblo natal había venido un nuevo tiempo. Que nuevamente había comida, había alimento, había producción, que algo estaba pasando y decide regresar a su casa, no sin antes despedirse de sus 2 nueras. Y como vemos, esta mujer las anima a regresar, vayan, regresen a sus casas, vuelvan a empezar. Ustedes están jóvenes, todavía pueden tener su familia. Y más amargura tengo yo que ustedes porque Dios me ha quitado esto, ha provocado esto para mi vida. Y empieza a expresar desde su dolor lo que está sintiendo. Porque, iglesia amada, cuando nosotros estamos en una condición de dolor nos cuesta poder mirar algo bueno o encontrarle sentido a lo que pasa en mi vida. Y esta mujer se despide de sus 2 nueras y Orfa insiste en quererla acompañar, pero luego que esta mujer le insiste que no tiene sentido que la acompañe, que para qué, finalmente Orfita decide darle un beso a su mamá, a su suegra, y regresarse a su casa. Pero Ruth finalmente resuelve ir con ella. Toma una decisión y le dice, no me pidas que te deje, porque donde quiera que tú vayas yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y cuando pienso en esto, pienso, iglesia amada, en las decisiones que tomamos en la vida. Porque hay decisiones y decisiones. Y hay decisiones en tu vida que van a marcar no solamente la tuya, sino la de tu descendencia. Porque esta mujer Ruth ni se imaginaba lo que estaba diciendo, probablemente. Sencillamente pensó que no tenía a nadie más en la vida y que su suegra era su nueva madre y quería estar con ella. Pero en el momento en que ella decidió seguir al Dios de su suegra, estaba trayendo una restauración para su condición y estaba preparando un futuro alentador para su vida. Porque en la vida, mis hermanos, y lo he dicho antes, siempre van a haber personas como Orfa en nuestra vida. Gente que nos ha bendecido y que nosotros también hemos bendecido, a la que hemos amado y nos han amado, pero que llega un momento en su vida que sencillamente buscan su camino. Y tenemos que darle gracias a Dios por esas personas que estuvieron un tiempo con nosotros a nuestro lado y que nos bendijeron y a las que nosotros también pudimos bendecir. Pero a veces llega el momento de soltar.
Y hoy vengo a decirte, hay alguien que tiene oídos para oír, que oiga, que a veces hay que aprender a soltar en la vida y no aferrarte a algo que no es más para ti. Amén. Tenemos que aprender a soltar. Gracias a Dios por esas personas que estuvieron en su tiempo con nosotros para ayudarnos y bendecirnos. Pero a veces llega el momento de aprender a soltar y no aferrarnos a ellas. Porque también en tu vida vas a tener personas como Ruth, que son personas que van a estar contigo siempre. Donde quiera que tú vayas, allí estarán. Siempre estarán contigo y tú estarás con ellas. Gloria a Dios por todas esas personas como Ruth que todos debemos de tener en la vida. Gente que está contigo en las buenas, en las malas, que siempre está contigo donde quiera que tú vayas. Todos necesitamos tener personas como Ruth. Amén. Oro a Dios que puedas reconocer quiénes son esas personas y puedas valorarlas, atesorarlas, honrarlas, apreciarlas, porque son un regalo de Dios para tu vida. Pero luego de esta decisión sucede lo que viene a continuación. Versículo 17 dice, versículo 18, dice, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llamen Noemí, sino llámeme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada, Finalmente, Noemí decide regresar con su nuera Ruth a su tierra, ¿no? A Belén, ¿no? Como acabamos de leer, y ahí estaba su pueblo. Después de 10 años algunos la reconocieron y la Biblia dice que muchos se conmovieron a verla y empezaron a llamarla por su nombre, a celebrar su retorno a casa. Noemí, 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 que significa dulzura. Eso significa Noemí, dulzura. Noemí, que fue una niña dulce, que fue una joven dulce, que creció en medio, ¿verdad?, del amor, del cariño, pero algo pasó en su vida un día que le quitó esa esencia. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amarga, porque en amargura me ha puesto Dios. Y empieza a dejar salir de su boca lo que había en su corazón. Había confusión, había dolor, había resentimiento. Y vuelvo a decirlo porque desde el dolor equivocadamente muchas veces podemos decir cosas sin sentido. Sin sentido. Iglesia amada, porque quiero decirte algo. Muchas veces los seres humanos tenemos la tendencia a atribuirle a Dios todo lo malo que nos pasa en la vida. Todo lo malo que nos pasa en la vida. Y por eso hay gente que no viene a Dios porque tiene un resentimiento profundo, porque piensa que lo que le pasó en la vida es porque Dios así lo quiso para ellos. Y yo no podría decir siempre que es así. Mira, yo sé que Dios no necesita ningún tipo de abogado y no pretendo yo serlo, pero yo sí sé por la palabra de Dios que nuestro Dios no es malo y que nuestro Dios no es un Dios que ocasiona el mal a nadie. Pero sí sé que Dios puede usar la circunstancia más difícil y dolorosa de nuestra vida para bendecirnos si aprendemos a confiar en Él. Amén. Y muchas veces usted y yo actuamos como Noemí, y no la juzgo porque probablemente yo hubiera hecho lo mismo. No lo sé. Pero la naturaleza del ser humano es esta. Es delegarle a Dios la responsabilidad de todo lo malo que nos pasa en la vida. Y a veces nos olvidamos que muchas veces nosotros cometemos también decisiones incorrectas. Mira, Noemí sabía que Moab no era una tierra
en la que iba a encontrar bendición. Y no que Dios provocó lo que le pasó a ella, pero sí que sabía que allá no iba a encontrar el favor de Dios en su vida. No en Moab. No en Moab. Pero muchas veces usted y yo nos empeñamos en querernos salir con la nuestra. Siempre queremos justificar, encontrar una justificación que nos permita sentirnos cómodos con nosotros mismos, pensando que nos sentimos respaldados por Dios, pero no es así. Los hombres tenemos la tendencia de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esta mujer le estaba echando la culpa de lo que le estaba pasando al Señor. Pero muchas veces no solamente que nosotros hacemos eso con Dios, sino también con las personas. Hoy he venido a decirle a la iglesia que tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades y hacernos cargos de ella. Porque muchas veces le delegamos a otras personas la culpa de nuestra responsabilidad. De nuestra responsabilidad. Por tu culpa, por esto, me pasó esto por esto, me pasó esto porque tú no estabas, por esto me pasó esto. Siempre es por esto, siempre encontramos a alguien a que le echamos la culpa de todas las cosas que nos pasan en la vida. Nunca podemos ver hacia adentro y decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué no hice bien? ¿Qué hice mal? Sino que siempre estamos viendo a quién delegarle la responsabilidad de lo que nos pasó. Y no es así. Amén. No es así, iglesia amada. No, es que por tu culpa es que yo reacciono así. No es así. No es así. Cada quien es responsable de sus acciones y de sus reacciones. Y de sus reacciones. Nadie saca lo malo de ti. Nadie saca lo malo de ti. Dios, yo sé que no es fácil responder siempre bien. Y no he venido, por favor, a condenar a nadie, porque todos fallamos. Pero sí debo decirte que nadie saca lo malo de ti. Cada quien es responsable de cómo reacciona. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por medio del Espíritu Santo tenemos nosotros la capacidad de saber controlar las cosas que decimos, cómo reaccionamos. Pero dejemos de culpar a otros por todo lo malo que nos pasa o lo malo que hacemos. Tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Y esto es lo que le pasaba a esta mujer, a Noemí, que cayó en un profundo estado de amargura. Y ya hablamos hace un par de semanas cuando hablamos del perdón, que cuando una persona está en esa condición, lo único que hace es perder la capacidad de amar. Y empiezas a tratar a la gente con menos cariño, con menos respeto. Empezamos a faltarle a la dignidad de los demás. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en una raíz de amargura que solamente el perdón te puede liberar. Amén. Hay un silencio profundo. No sé por qué me pasa mucho en este culto. No sé si es el sueño, ¿verdad? O es que estoy hablando un poquito incómodo. Para terminar, voy a saltarme un poco porque no me da el tiempo. Te cuento un poco lo que pasa después. La Biblia dice que cuando esta mujer llega, no tenían nada, lo habían perdido todo. Apenas conservaban unas tierras, pero no había nada. Y la Biblia dice que Ruth le dice a su suegra, Noemí, yo quiero trabajar. Y ella le permite y va a trabajar y justo entra a trabajar en las cosechas que habían en todas partes porque era tiempo de cosecha de cebada. Y precisamente Noemí entra en un campo de un pariente cercano. De un pariente cercano de Elimelech, el esposo de Noemí que falleció. Su nombre es Boz. Y me encanta esta historia, no solamente por cómo termina, sino porque es una historia que debe interesarte más de lo que te imaginas. Porque Boz, al igual que otros personajes del Antiguo Testamento, no es sino una figura de Jesucristo. Y los cristianos debemos de regocijarnos cada vez que vemos en el Antiguo Testamento que Jesús siempre está allí. Porque eso afirma tu fe. Saber que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios, como le dijeron esos hombres cuando caminaron sobre las aguas. Boz es una figura de Jesús. Y te voy a demostrar por qué.
La Biblia enseña que cuando esta mujer empezó a trabajar ahí, Booz la reconoció y preguntó quién es esa mujer. Y le dijeron, esa es la nuera de Noemí, que perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Y Booz la miró con gracia. Le permitió trabajar y la bendijo. Se portó amable, se portó atento. Esta mujer al regresar a casa le dijo a su suegra lo que había pasado y le dijo, ¿y dónde trabajaste? ¿En el campo de quién? Su nombre es Booz, le dijo. Y mira lo que dice, esa parte léela conmigo, por favor, capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Diga conmigo, redimirnos. La palabra redención en la Biblia es una palabra trascendental. Trascendental. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, y fuimos comprados por su sangre. ¿Qué significa redimir? Significa comprar. Significa volver a comprar. Significa librar a un esclavo de la esclavitud. Eso significa redimir. Y cuando Noemí le estaba hablando a su nuera, le decía, él es pariente cercano, él nos puede redimir. ¿A qué se estaba refiriendo? Cuando Dios le dio leyes a Israel, entre otras leyes, había una ley que promovía que las familias conserven siempre en sus tierras. Siempre sus tierras, porque si había algo importante para los judíos eran dos cosas, las tierras y sus nombres. Te lo voy a repetir, las tierras y sus nombres. Y cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios repartió tierras por tribus. Y cada tribu lo hacía por sus familias. Porque Dios siempre pensó en que las familias conserven sus tierras. Y habían leyes que las cuidaban y las protegían. De manera que cuando una persona estaba pasando un problema financiero y tenía que hipotecar sus tierras o las podía perder, había una ley que decía que el pariente redentor, el pariente más cercano al dueño de esas tierras podía redimirlos, podía volverlas a comprar para que queden esas tierras en la familia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se llama la ley del pariente redentor. La puedes leer, Levítico 25. Y entonces esta mujer encontró una esperanza, una oportunidad, porque no tenían nada. Y vio que a través de él podían recuperar lo que tenían. Que ella se las podía vender y él se las podía comprar y iban a quedar en familia. Pero eso no era todo, sino que también Noemí anhelaba una nueva oportunidad para su ahora hija, para Ruth. Y anhelaba que ella pudiera hacer un vínculo con él, que era un hombre que no tenía compromiso, que era un hombre cercano. Y para los hebreos habían leyes que procuraban siempre que la familia se mantenga. Y había otra ley que se llamaba la ley del matrimonio levirato. Deuteronomio capítulo 25 también lo vas a encontrar. ¿Y en qué consistía esta ley? Lo que buscaba era que el nombre de una persona que moría sin descendencia no se pierda. Y como Ruth y su esposo había muerto pero sin hijos, entonces esta ley decía que el pariente más cercano, el hermano inclusive, y si no el hermano, el pariente más cercano se pudiese casar con la viuda a fin de que a su primer hijo le pongan el nombre de su primer esposo. Cosas raras, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que se quería? Que el nombre permanezca. ¿Se entiende lo que he tratado de explicar o no? ¿Sí? Discúlpeme si no me explico bien. Y entonces, ¿qué quería Noemí? Noemí quería las dos cosas. Noemí quería que sus tierras no se pierdan, que se levanten económicamente, y quería que su hijo que partió no sea olvidado y que su esposa que quedó viuda tenga un hijo y que conserve el nombre de su hijo. Eso es lo que quería.
Y la historia termina así. Vamos al capítulo 4. Finalmente, para hacerlo corto, Booz tenía interés en redimir a Ruth. Tenía interés en hacerlo. Pero el tema es que había un pariente cercano, más cercano que él. Y entonces Booz le había dicho a Ruth: yo quiero estar contigo. Lo estoy parafraseando. Y quiero redimir. Pero hay alguien que tiene un parentesco más cercano. Y si él le toca redimir, entonces él lo puede hacer antes que yo. De manera que Booz le dijo: déjame conversar. Y en el capítulo 4 leemos juntos, dice la palabra: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Y luego le dijo al pariente: Noemí, quien ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo voy a redimir. Entonces le replicó Booz y le dijo: el mismo día que compres las tierras de a mano de Noemí, también debes de tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces le respondió el pariente: entonces no puedo redimir, no sea que se dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué es lo que está pasando? Como acabamos de leer, que Booz finalmente va donde este fulano, a quien le correspondía redimir, que al principio le estaba interesado en las tierras, pero no estaba interesado en casarse con la viuda, porque aparentemente él tenía ya su compromiso y no quería que se dañe su heredad. De modo que le dijo: redime tú y no yo. Y finalmente Booz termina redimiendo, termina comprando las tierras y termina casándose con Ruth, como era el anhelo de su corazón. ¿Por qué te cuento esta historia, iglesia amada? Porque esta historia es la historia de alguien que pensó que su vida no tenía ya más propósito. Pensó que el trauma que le pasó la había marcado para siempre y que no encontraba posibilidad que algo bueno pudiera pasarle más adelante. Sencillamente, esta persona pensó que no tenía ya un futuro. De hecho, esto es lo maravilloso de esta historia, que así como vos es figura de Jesucristo. ¿Por qué es figura de Jesucristo? Porque quien redimía tenía que legalmente estar calificado para poder redimir. Y tenía que tener los recursos suficientes para poder comprar. Al que tiene oídos para oír, que oiga, porque Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo tomó forma de hombre, se hizo hombre para podernos redimir. Dios se hizo hombre, amén. Y su sangre podía, solamente su sangre santa, sin mancha, podía redimirnos de la maldición en la que usted y yo estábamos. Pero lo que me encanta de esta historia es que Ruth, sin lugar a dudas, es figura de la iglesia. La iglesia. Ruth tenía una serie de problemas, tenía un pasado terrible, estaba excluida, era una mujer excluida, era una mujer moabita, excluida de las promesas de Dios. Tenía un presente doloroso, había perdido su esposo, pero actualmente estaba ajena del pacto de Dios. Tenía un futuro sin esperanza. Pensó que la vida se acababa para ella. Y cuando pienso en Ruth, pienso en nosotros que somos la iglesia. La iglesia, un pueblo gentil, que estábamos ajenos del pacto. Eso dice la palabra, Efesios capítulo 2. Que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Que antes no éramos parte del pacto, pero ahora somos parte del pacto. ¿Por qué? Porque Dios nos redimió. Porque la Biblia dice que usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado era muerte. Eso dice la palabra. Y si no fuera porque un día vino alguien a redimirnos, alguien que legalmente podía hacerlo, que tenía la capacidad para hacerlo,
y que pudo hacerlo y que hoy nos hizo su novia, su iglesia, nos redimió, nos compró. Hoy en día usted y yo somos parte del pacto, de las promesas, de la vida eterna. Amén. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Eso es lo que hizo vos con Ruth, es redimirla. Pero la historia termina finalmente así y luego nos ponemos de pie. En el capítulo 4 dice: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Versículo 16: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su directora, fue quien lo cuidó, su tutora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, del rey David. ¿Quién fue el hijo de Ruth, la moabita? Una mujer que estaba excluida, pero que un día fue incluida, fue alcanzada, fue redimida y fue hecha parte del pueblo. Se convirtió ni más ni menos que en parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Fue la madre del rey David, de quien Dios desciende, de que el Hijo de Dios desciende. ¿O acaso a Jesús no le decían: Jesús, hijo de David? Hijo de David. Iglesia amada, no siempre las historias comienzan bien, pero Dios puede cambiar tu historia. Dios le puede dar un final feliz aún a los episodios más dolorosos de tu vida. Dios puede darle un sentido a tu vida. Hoy he venido a decirte que la voluntad de Dios para tu vida es que tengas un final feliz. Y no solamente el final que la Biblia ya dice que nos espera a los hijos de Dios, sino aquí en la tierra. Dios está interesado en que te vaya bien. Amén. Dios está interesado en cambiar tu tristeza en alegría. Porque así dice el Señor, que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que hace todas las cosas nuevas. El Dios que trae finales felices a las historias más tristes de la vida. ¿Tú lo crees? Póngase de pie, por favor. Quiero invitarle que pueda por un momento meditar en la palabra de hoy. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca. Cierra tus ojos un momento y permite meditar en lo que Dios ha hablado a tu vida hoy. Quizás pensaste que no volverías a sonreír como antes. Quizás pensaste que la herida que tienes es tan profunda que jamás te dejará ser el mismo o la misma. Quizás vienes luchando con cuestionamientos hacia Dios que no has podido entender. Pero yo he venido de parte de Dios para decirte: yo quiero darle un final feliz a tu historia. Yo quiero llevarme tus lágrimas y quiero devolverte el gozo de mi salvación, de mi salvación. No digas todo se acabó, no digas nunca más, no digas ya no puedo, no digas ya no quiero seguir viviendo. Dios ha salido a tu encuentro hoy para decirte: hijo mío, hija mía, yo soy tu Dios que te ama, que te ama, que te ama y que anhela bendecirte, que anhela verte feliz.
porque yo te pensé, porque mis planes para ti son planes de bien. Mis planes para ti son planes de bien. Aún los momentos más duros de tu vida, yo los puedo convertir en la ocasión ideal para traer bendición. Yo voy a llevarme el dolor, yo voy a llevarme el rencor, yo voy a llevarme la amargura, y volverás a sonreír, volverás a ser esa persona dulce, volverás a ser Noemí, porque yo soy tu Dios que te dice: no temas, yo estoy contigo y nada es imposible para mí. Nada es imposible para mí. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control. Levanta tus manos al cielo. De mi corazón, levanta tus manos al cielo, porque hoy está pasando algo en tu vida. Hoy estás siendo redimido. Hoy estás siendo liberado. Este es el día que hizo el Señor. Yo no tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada. Si te tengo a ti, No me falta nada, Señor. no me falta nada. Si te tengo a ti. Dios de imparables, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios de imparables, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control. No pretendo poderlo entender todo, porque sé que yo no soy Dios. Hay cosas que no puedo entender, porque solamente Dios es Dios. Pero puedo confiar en que tú tienes el control de todas las cosas y que tu voluntad para mi vida es buena. Confío en tu buena voluntad para mi vida. Confío que tienes el control de mi vida y que le vas a dar un final feliz a mi historia. Gracias, Dios, porque te tengo a ti. Porque te tengo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La gente que vino por primera vez y son tan amables, en la parte de delante tengo algo para ti de parte de nuestra casa. Quisiera poderte dar un abrazo. Iglesia amada, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que no aparte de ti su misericordia y que te llene de su paz. Que tengas una semana de victoria y de mucha felicidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se les ama, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.